Buen día, pueblo de Dios. Como estuvimos conversando con ustedes la semana pasada acerca de el tema maravilloso de historia de la iglesia, lo hicimos en dos partes y vamos a terminar hoy porque es bien interesante estudiar la historia de la iglesia. Y hoy vamos a cambiar un poquito más. Y en el año 200 después de Cristo, el Espíritu Santo ya no tenía control sobre las vidas o los individuos de aquel entonces, de aquella iglesia. Pocas de las doctrinas verdaderas llegaron a ser una experiencia real. Se formó una brecha entre la doctrina y la experiencia, y en muchas formas externas y espirituales cambiaron totalmente. Y aquí debo resaltar un punto muy importante acerca de tener tal vez mucho conocimiento teológico, mucha revelación de la palabra, pero poca experiencia. Entonces se forma una brecha muy profunda entre la teoría y la práctica. Y ahí creo que estuvo precisamente el problema de la iglesia en sus inicios. Recuerden que estamos hablando de la línea del tiempo de hace 2000 años. Y esa es la pregunta importante para ver qué pasó hace 2000 años con esa congregación, con esa iglesia pujante, esa iglesia de los Hechos, capítulo 12 en adelante. Ahora, en el año 200 vamos a avanzar un poquito más porque es mucho el contenido, mucha historia, muchos detalles, pero vamos a avanzar algunos años. Para el año 210 después de Cristo, pues que la distinción entre el clero y el pueblo era muy fuerte, se perdió el entendimiento del sacerdocio de los creyentes y el ministerio del cuerpo de Cristo cesó pronto. Cambiaron la verdad y ¿qué sucedió? Solo los ministros o el clero fueron designados como sacerdotes, pero se perdió el concepto de la iglesia como el sacerdocio, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Se perdió ese concepto, entonces se trasladó especialmente a un grupo que solamente tenía la asignación de entender las escrituras y tener la autoridad suprema. Entonces se hizo una línea, una barrera entre los grupos, entre el clero y los laicos. Y esto es una cosa bien delicada. Para el año 225, como ya no recibían guianza y enseñanza del Espíritu de Dios y no podían depender más de la unidad de la fe en el Espíritu, y para forzar y sostener la unidad externa, formularon declaraciones de las creencias y credos que fueron memorizados muy a menudo sin ser entendidos. Y estos llegaron a ser la frase o requisitos de la membresía de dicha congregación. En el año 240 después de Cristo, que estamos analizando, la mundanalidad se infiltró en la iglesia. Imagínense que ya caminamos 240 años desde el inicio del libro de los Hechos. Sin el poder del Espíritu Santo y para vivir vidas separadas, la norma de la santidad fue detenida. La iglesia primitiva era imposible que caminaran en la línea del Espíritu bajo la guianza del mismo. ¿Qué sucedió? Algunos, al reconocer este problema, fundaron los primeros monasterios. Es decir, que un grupo tuvo el pensamiento de aislarse
y de estar dentro de cuatro paredes, según ellos, su pensamiento era de estar fuera del mundo. También se fundaron los monasterios y estas cuestiones que llegaron a ser pues un centro de muchas veces de iniquidad. En los famosos ermitaños, también aquellos que se iban aislados para tener la presencia de Dios, y esto ha causado muchas herejías. Hay una doctrina bien peligrosa donde un hombre, José Smith, que se fue a buscar y vino un ángel, el ángel Moroni, donde le reveló todo lo que hoy conocemos como pues un movimiento pues de bastante confusión. Muy bien, entonces, ¿qué sucedió? Algunos al reconocer este problema fundaron los primeros monasterios, imagínense, porque ya no existía la dirección del Espíritu Santo. En el año 300 después de Cristo, a causa del rigor de estos grupos ascéticos, se desarrolló un énfasis desmedido sobre las obras. Y ahí entonces comenzamos a ver que ya la relación que la iglesia tenía con el Espíritu Santo se fue perdiendo paulatinamente. Ahora entramos a un punto donde tenemos que marcar esto con mucha fuerza, porque el establecimiento precisamente de la Iglesia Católica Romana Apostólica en el año 313 al año 590 después de Cristo, y esto está recopilado, esto es historia, es historia universal, o sea, esto no es un invento ni un ataque, porque tampoco quiero tener ese espíritu, no es solamente yo tengo la intención de que conozcamos un poquito de la historia de la iglesia primitiva, cómo fue perdiendo, cómo se convirtió en un sistema religioso y que no llegaron realmente a la meta como Dios lo había propuesto en sus planes y sus proyectos según las Escrituras. En este año 303 encontramos la conversión de Constantino. Ha sido un tema bastante polémico, pero diré algo. Dice que este se convirtió en el gobernador de Roma, siendo ya cristiano. Entonces, dice la historia que se convirtió al cristianismo y este hombre escogió la mejor de las religiones, el cristianismo. Constantino puso fin a la persecución y estableció la iglesia, la institución de la Iglesia Católica. Entonces, ahí vino una serie de cosas también que se fueron mezclando entre el paganismo y el cristianismo, y finalmente pues vemos lo que se llama el sincretismo religioso, que es una mezcla dentro de cosas paganas y cosas espirituales. Durante este reinado de Constantino, la condición legal de la iglesia cambió por completo. Su gobierno se estableció en una ley concediendo a la iglesia una posición favorecida. La del clero no tenía deberes públicos y recibían del gobierno subsidios por sus servicios. El Estado reconoció el domingo como un día de descanso y así sucesivamente la iglesia fue cambiando en su forma de autoridad. Para el año 350 el cristianismo era la religión del Estado. Imagínense cómo vamos avanzando. Estoy entresacando algunas cosas por el tiempo que es tan corto, pero trataré de establecer algo que al final nos va a ayudar a entender cómo se perdió la historia realmente de la formación de la iglesia, Hechos capítulo 2. Bien, en el año 350 después de Cristo, el cristianismo era la religión del Estado. Y todos los que no pertenecían a esa iglesia eran perseguidos, imagínense. Como se esperaba, la mayoría de los paganos preferían llamarse cristianos que hacer frente a la espada. Ya no había énfasis en la experiencia de salvación con la doctrina de la justificación por la fe, ni se mencionaba el reino de Dios.
Para el año 380, el emperador Teodosio hizo de Roma, que era la capital ya del imperio, el centro de la autoridad máxima de los asuntos de la iglesia. Ahí ya era toda una institución. Para el año 392, Teodosio prohibió la adoración pagana. Ahora, tomar parte en otra religión que no fuera la católica era castigado con la pena de muerte y eran perseguidos, y se establece por primera vez ahí lo que se llamó la Inquisición. Era una persecución sangrienta para aquellos que todavía guardaban la fe de aquella iglesia primitiva. Para el año 400 después de Cristo, ahora el rito del bautismo fue considerado nada más como un rito, nada más, sin ninguna experiencia con Dios de la conversión y ser bautizados en Cristo Jesús. Todo esto ya se convirtió en cuestión de obras, de ritualismos religiosos, y la iglesia perdió totalmente su fuerza. Ahora está en un ambiente puramente pagano. Nos damos cuenta claramente que esto es muy triste. Ahora bien, para el año 484 después de Cristo, el sacerdocio y el clero fueron escogidos de los más pobres y menos educados, de la clase baja, porque el emperador había exonerado al clero de impuestos y no quería perder grandes ingresos. Así la iglesia estaba establecida por completo conforme a un sistema babilónico. Y ahí entramos a otro tema sobre el espíritu babilónico que se viene desarrollando desde Génesis 11 en la Torre de Babel. Ese espíritu babilónico que fluyó por todo el mundo hasta el día de hoy. Hoy tenemos una Babilonia religiosa, una Babilonia política. Tenemos varias cosas que ver sobre la Babilonia, pero dice que se convirtió en la madre de las fornicaciones. Es decir, se prostituyó la doctrina, la enseñanza pura, y llegó a ser solamente costumbres religiosas y paganismo, que fue toda una mezcla. De manera que esta situación siguió hasta el año 590. Se levanta la pregunta ahora para el año 590 después de la iglesia de los Hechos, capítulo 2. ¿En qué falló la iglesia? ¿Por qué cambió el rumbo la iglesia? Bueno, mirando la condición de la iglesia durante esa época, uno se pregunta, ¿cómo podía la gente ser tan ciega a la verdad? ¿Cómo podían creer en lo que estaban practicando, que era una verdadera falsificación de la verdad? Tenemos que recordar que en el tiempo ocurrido entre la muerte de los apóstoles y la Edad Oscura, hubieron cambios bien radicales. Entonces ahí vamos a entrar ya un poquito más adelante sobre el tema de la Edad Media. Pero antes, todavía cuando la iglesia comenzó a ser popular, porque para entonces ya la iglesia era popular, imagínense, había perdido la gloria. Y cuando una iglesia pierde la gloria, cualquier cosa cabe. Cuando ya no hay una dirección del cielo y una revelación del Espíritu Santo que guía a la congregación, cualquier cosa cabe. Ahí estamos precisamente en el peligro. La iglesia de los Hechos perdió su gloria por todo lo que hemos estado viendo. Sin embargo, no había tanto énfasis en la entrega y en la separación ya para este tiempo, pero más bien había una infiltración del mundo. Y este compromiso del mundo fue la levadura que eventualmente caminó dentro de la congregación y la contaminó totalmente. Entonces aquí viene una gran pregunta. Hay un libro muy lindo que vale la pena mencionar acerca de la historia de la iglesia en Guatemala. Y en Guatemala tenemos más o menos un poquito de más de 100 años de historia de la iglesia establecida aquí en Guatemala. El famoso reformador Justo Ruino Barrios, creo que Dios lo usó para ser un gran reformador y un cambio acerca de lo que era
cambiar algunas cuestiones en Guatemala y cómo Dios a través de este hombre dio una libertad para poder que entrara la evangelización. Así que ahora yo estoy muy joven para entender un poquito más acerca de ese tiempo, pero sí puedo decirles que yo me convertí hace precisamente unos 53 años atrás, pero he investigado y para el año prácticamente, el año 50, la década de los 50 o 60, la iglesia era muy pobre en Guatemala, muy pobre. En todo su contenido era muy pobre. Pues todos los que conocen el Evangelio en Guatemala saben que todos los avivamientos y ese mover del Espíritu Santo fue muchos años aquí ya en los 60, en los 70, ya vinieron cambios de avivamientos gloriosos. Pero la iglesia en los inicios fue pobre, muy pobre. Pues ahora, ha crecido, es una iglesia poderosa y no quiero entrar en detalles porque hay muchas cosas que hablar de esto. Quizá la iglesia se formó ya en un contexto bastante moderno y hay una cuestión que si no tenemos cuidado se puede perder también eso que Dios ha dado a Guatemala porque es uno de los países más evangelizados y tenemos un porcentaje de cristianismo bastante elevado. No sé si estoy mal o bien, 40% de cristianismo. Entonces eso significa que hay mucho conocimiento, pero pocos cambios. Y ese es el punto. ¿Por qué existe tanto cristianismo, pero pocos cambios? En la política, aquí tenemos colegios, universidades, pues con concepto de cristianismo, pero inclusive hombres que han llegado a la política, pero no ha habido muchos cambios. No ha habido, no. Entonces, para eso necesitamos entrar a la historia, siguiendo un poquito más en el año 590. Aquí ya tenemos, del año 590 al año 1517, estamos entrando a la Edad Oscura, la Edad Media, que ya son 1000 años de silencio, total oscurantismo. Ahí hay mucho que hablar, hay mucha información, pero por el tiempo tengo que ir terminando ya en estas cuestiones. Pero para esa época del año 590 y el año 1517 hay un problema serio. Totalmente la iglesia viene en una oscuridad total. La hechicería, la brujería, el espiritismo, la iglesia quedó totalmente ciega. Entonces vinieron las famosas liturgias, oraciones formuladas por hombres. Se edificaron templos grandes para impresionar en la religión. Los paganos se acostumbraban a adorar a los ídolos. Era muy natural que los paganos inconversos ahora eran más miembros de una congregación como fue al principio, pero era totalmente otra mentalidad. Así sucesivamente, yo quiero terminar ahora con el año, fíjense que estamos adelantando del año 590 al año 1073, pero el año 1073 al año, imagínense, 1517, un acontecimiento sobrenatural en Europa. ¿Qué pasó? Muchos han de recordar la Reforma Protestante, año 1517 con Martín Lutero, y viene una luz preciosa. Ahora aquí comienza una nueva etapa, algo que comienza Dios a dar por toda Europa. Y para ser puntuales en este asunto, la reforma trajo 5 pilares, los 5 pilares de la reforma. Solamente la escritura, 1, 2, solamente la gracia, 3, solamente por la fe, 4, solamente en Cristo hay salvación, y número 5, solo en Dios estará la gloria. Esos fueron los 5 pilares de la reforma para comenzar. Pero luego, entonces, quiero ir terminando aquí. ¿Cómo fue que Dios nunca se olvidó de su pueblo? Bendito sea nuestro Dios. Dios nunca se olvidó de los suyos. Y siempre hubieron remanentes fieles que buscaron y amaron y aman al Señor. Así que, desafortunadamente, tenemos hoy el tiempo bastante limitado, pero yo quiero decirles que Dios nunca se olvidó de su pueblo.
Y ahora tenemos un tiempo donde podemos reflexionar de que somos sus hijos, un pueblo que tiene conocimiento, que ya no está en la oscuridad, que ya no estamos en la historia de la Edad Media, que ya no estamos en la época cuando la iglesia perdió la gloria, sino que estamos en un tiempo donde hay una reflexión, donde podemos tener un corazón de amar y obedecer al Señor y prepararnos un pueblo santo para la gloria de su nombre. Yo en lo particular he estudiado mucho de la historia, hoy solamente tocando unos puntos, entresacando algunos detalles, pero la historia es muchos detalles. Pero hoy quiero decirles, iglesia, somos un remanente en este mundo. Y nuestros problemas los problemas que está pasando en la iglesia es en todo el mundo. Y yo traigo una palabra para ti. Nunca te olvides que Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Nunca. Y a pesar de todo la oscuridad y a pesar de todas las cosas raras que han habido, Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Oremos para que Dios nos bendiga y nos guarde en su palabra y que podamos tener conciencia de que somos pueblo de Dios. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te doy gracias por el remanente de santos en este mundo. Gente que te ama, gente que te busca, gente que está dispuesta a obedecerte. Gracias, Padre, porque en medio de la historia encontramos que siempre hubo un remanente que se mantuvo fiel a tu palabra, fiel a tus verdades. Yo te pido que este pueblo, que en este momento está sufriendo esta cuarentena, Padre, extiende tu mano de bendición y de fortaleza. Y el Espíritu Santo que está en este mundo es capaz de consolar. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.